Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora, para ustedes, es esta advertencia, sacerdotes. Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición y ustedes se han desviado del camino. Han hecho tropezar a muchos con su doctrina y han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos han
¿no nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Está mi alma dentro de mí. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarle no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías.
El mayor entre ustedes será el que lo sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Hemos rezado en la primera oración de la misa pidiéndole a Dios, a quien reconocemos que concede a sus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, que nos ayude a caminar sin tropiezos. ¿Qué significará celebrar dignamente esta liturgia y qué caminar sin tropiezos? En primer lugar, nos damos cuenta que la Eucaristía es más una acción que una cosa, que un objeto. Es más que el mismo pan que se presenta. Es la reunión de los que forman el cuerpo de Cristo. Es la concreción de la imaginación de Dios, de lo que Dios imaginó por amor. Es la presencia de Dios en el mundo. San Pablo dirá, porque comemos el mismo pan, formamos el mismo cuerpo. Así es, y así lo fue desde el origen. Siempre en medio de un mundo nada bucólico, sino violento. En tiempo de los romanos, con la lógica propia del poder del imperio, se ofrecía espectáculo para el mundo. La sociedad estaba cargada de la libido dominante y voluntad de dominio. En el circo romano, al comienzo eran tres parejas las que jugaban en ese circo. Después se fue aumentando a 20 y en la época de Trajano, en 3 meses murieron 10.000 personas y 10.000 animales. Un clima absolutamente violento. De este modo se pretendía que la multitud liberara su ansiedad y su angustia, y esas muertes eran el chivo expiatorio en medio de la aclamación del César. El cristianismo es lo opuesto. Cristo se ofreció como espectáculo para el mundo, dice San Pablo en Colosenses 2. El poder se presenta de distintas maneras y hoy es fácil percibir el poder del mercado, que nos ha convertido de ciudadanos en consumidores, a tal punto que ya no queremos detenernos a discernir lo que es justo políticamente, socialmente, culturalmente, solo queremos ir de compras. A las personas se las mide por el poder adquisitivo que tienen. El poder del mercado se vale de la seducción y la distracción, hasta endiosar al consumidor como soberano, impulsando en cada una de sus actitudes deseos individuales que los deja solo. Se valen para eso de la consigna y de la propaganda. Hasta la política y la religión peligran. El mercado coloniza todo. Miren, los candidatos políticos se presentan casi de la misma manera que se presenta un producto comercial en el mercado. E incluso hay gente que percibe los sacramentos como un producto comercial. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, ¿cuánto vale contratar el templo para un casamiento? Los límites entre política, entretenimiento y mercado van desapareciendo. Estemos atentos a que no absorba también la fe. Se impone en este régimen vertiginoso la distracción y el olvido del pasado, y lo que es peor, el olvido del futuro, porque se abandona la esperanza. Inmersos en un mundo en que se desea todo, siempre el deseo ese será superficial, pero no espero nada, no espero ningún cambio.
y siempre percibimos, siempre lo mismo, siempre los mismos. Por eso vale rezar como hemos rezado al comienzo de la misa. Queremos celebrar dignamente esta liturgia y caminar sin tropiezos. La otra cara del poder se reviste de la cara de los populismos, donde también la persona se diluye. Los populismos no personalizan. Las personas se abandonan y claudican su pensar, su ser y su vivir en lo que diga un individuo, una organización o un partido que cree interpretar y realizar la voluntad del pueblo, adueñándose de su voluntad y sometiendo a las personas a su sueño y a su imaginación. En cambio, la Eucaristía es la imaginación de Dios, que es más real que cualquier imaginación secular. Y eso somos nosotros, eso es lo que celebramos dignamente en cada liturgia. La Iglesia ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. San Pablo dice que Él se ofreció como espectáculo para el mundo, rompiendo la lógica así del chivo expiatorio. La Eucaristía es la imaginación amorosa de Dios que corporiza la presencia de Dios en comunidades humanas concretas, como nosotros aquí hoy. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Santo Tomás decía que el signo termina en la realidad. El signo es el pan, partido y compartido, que nos hace pueblo de Dios unido. Esto es la Eucaristía, la comunión entre los hijos de Dios. Por eso habrá que cuidarse de no espiritualizar, no individualizar ni sociologizar la Eucaristía. La Eucaristía es comunión, unidad personal y personalizante. La Iglesia es el modo como el cuerpo de Cristo se manifiesta en el mundo y la Eucaristía hace la Iglesia. Un gran teólogo de Lubac decía que la Iglesia primitiva crea un cuerpo, el verdadero cuerpo que es la Iglesia, haciendo así la Eucaristía una acción social ontológica, nos transforma de individuos dispersos y cerrados en abiertos y comunicados en la comunión del Espíritu y de la realidad eucarística. Muchos distintos, diversos, formando el mismo cuerpo. Y la imagen de San Pablo con el mismo sistema nervioso. Cuando un miembro sufre, el otro también sufre. Cuando un miembro se alegra, el otro también se alegra. La acción de la Eucaristía descentra a la persona para poner el centro en la persona de Cristo, como Cristo que se entregó a la comunidad que Él fundó y se descentró sirviendo. La existencia de Cristo siempre fue una existencia en pro de la voluntad del Padre, de la construcción del reino, de la salvación de todos. La nuestra no puede ser distinta. También la Eucaristía es la imagen social de la Iglesia. Es proféticamente un modo diferente de ver al mundo. Mirar al mundo con esperanza, realizando la promesa de Dios. Ya, pero todavía no en plenitud. Por eso la Iglesia debe fomentar y crear cuerpos sociales que realizan la imaginación de Dios entregados como pan al mundo hambriento, proclamando que otro mundo es posible, otro paradigma es posible, otra realidad está presente, el reino de Dios. La Iglesia presenta un nuevo paradigma con su ser y con su obrar, un nuevo modo de imaginar al mundo y a la vida, al modo de Dios. De esto nos hablan los textos de la Escritura hoy, y de un modo impactante. Malaquías critica, la primera lectura, la manera como se está pervirtiendo el culto. Ni los sacerdotes ni el pueblo hacen las cosas como se debe, según la voluntad de Dios. La crítica de este pasaje que hemos proclamado hoy va dirigida a los sacerdotes. De ellos depende que el pueblo viva un culto digno.
Si ellos no propician esto, el pueblo rebaja también la calidad de dicho culto. Mire lo que les dice Malaquías. Ustedes no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre. Se han desviado, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, no siguen mis caminos, hacen acepción de personas al explicar la ley. Así también los sacerdotes de hoy y el pueblo del Señor hoy tenemos la responsabilidad de no detenernos en espejismos, en falsas configuraciones edulcoradas de los misterios de la fe, por ejemplo, de la Eucaristía. Tenemos la misión de ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios, de expresar lo que Él imaginó y cómo lo quiso. La Eucaristía vivida y celebrada dignamente es el gesto más profético, más impactante, más profundo y más verdadero que se nos confió realizar. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo a la multitud, a los discípulos: escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Hagan lo que ellos dicen y cumplan lo que les indican, pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar sobre las personas, ellos ni mueven un dedo. Hacen todo para que los vean. Quieren siempre ser reconocidos, sentarse en los primeros lugares, ser llamado mi maestro, pero atiendan, el mayor será el que los sirve. Son aquellos que transmiten la doctrina tradicional recibida de Moisés. Prácticamente habían asumido la función sacerdotal de instruir al pueblo en lo concerniente a la ley. Por eso Jesús les dice, hagan. Pero también les dice, no hagan respecto a las interpretaciones de la ley. Para la gente ordinaria, el único acceso a la escucha de la Escritura se encontraba en las sinagogas. Esta tensión que se verifica entre Jesús y los dirigentes judíos refleja la tensión que la iglesia naciente, por los años 80, tenía con la sinagoga judía. Los judíos hasta habían elaborado la bendición sobre los herejes, que era prácticamente una maldición que incluía a los judíos cristianos, a los judíos convertidos al cristianismo. Conviene tener en cuenta que los dichos de Jesús sobre los fariseos se alude únicamente a los aspectos más negativos de la piedad y la conducta de los fariseos, pero no hay que olvidar las virtudes y los elevados principios morales del judaísmo en un mundo donde las costumbres de los paganos dejaban mucho que desear. La vida de los fariseos era un testimonio ejemplar. Rezaban y estudiaban la ley durante 8 horas. Trabajaban 8 horas para poder sobrevivir y descansaban 8 horas. Eran apreciados por el pueblo, desarrollaban un excelente trabajo popular y ayudaban al pueblo a conservar su identidad y a no perderse a lo largo de los siglos. El discurso de Jesús en el Evangelio de hoy se dirige a la multitud y a los discípulos, y una advertencia para los discípulos. Ellos también deben estar atentos porque están expuestos a repetir esos vicios que Jesús condena tan severamente. La arbitrariedad de ciertas imposiciones, la vanidad, la ostentación, la incapacidad para discernir lo importante de lo accidental y secundario, y sobre todo la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. Una seria advertencia de Jesús a sus discípulos. Jesús señala 4 tipos de errores de los escribas y fariseos. Una interpretación que adultera el sentido de la palabra y lo vuelve más pesado. Una reticencia a asumir el aspecto movilizante de la palabra de Dios. Ellos ni siquiera mueven un dedo. Un exhibicionismo religioso de fidelidad solo aparente, y por eso Él les dice hipócritas.
una ambición de honores y reconocimientos. Observamos el error básico criticado por Jesús: dicen pero no hacen. ¿Cómo se puede eliminar este error? La pregunta: ¿cómo debe ser una comunidad cristiana? Todas las funciones comunitarias se deben asumir como un servicio en una verdadera fraternidad. A diferencia del corazón interesado de los fariseos que buscaban la gloria humana, las actitudes del que hace las cosas solo por amor es lo que llamamos gratuidad. Es la actitud del que es capaz de entregarse gratis porque necesita hacer el bien, porque ama espontáneamente el bien. Solamente saciados por el amor de Dios podemos hacer el bien sin esperar recompensas, reconocimientos, aplausos o agradecimientos. Esta experiencia de no necesitar una aprobación permanente de los demás, esta vida puesta en las manos de Dios y no en la fuerza efímera de los elogios, brindan una sensación de profunda libertad. En cambio, la vida del que hace las cosas solo para ser bien visto produce una sensación de tremenda esclavitud que suena a verdadera humillación interior. El contexto del diálogo entre la Iglesia y el mundo, podemos encontrar sobrenombres con que nos caratulan a los católicos hoy: autoritarios, retrógrados, oscurantistas, etc. Eso revela de algún modo lo que se percibe en la comunicación de la fe que estamos dando de parte del catolicismo. No es tanto misericordia cuanto exigencia. Exigencia que muchos rechazan, que no consideran digna, tal vez insoportable porque genera exclusiones e intolerancia. ¿No estaremos como comunidad cayendo en el mismo error de los fariseos? ¿No estaremos atando cargas pesadas e insoportables? La tensión por la fidelidad y el celo pueden jugarnos la misma mala pasada que le jugó a los escribas y fariseos del tiempo de Jesús y de Mateo. Y esto no va solo para los sacerdotes y la jerarquía eclesiástica. También hay laicos que a veces quieren ser más papistas que el Papa. El celo no nos estará impidiendo decir algo más constructivo, como por ejemplo que Dios ama sin condiciones. ¿No estaremos reduciendo el Evangelio de la salvación, de la buena noticia de Dios, a un recetario moral que nos obliga por celo del bien a reiterar que se ha vuelto una carga insoportable para la gente? ¿Cómo encuentra luz esta cuestión que exige un discernimiento tan sutil? Jesús nos dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Un criterio muy valioso aparece aquí. Para discernir la verdad de la palabra tenemos la ligereza, no liviandad del yugo cristiano. A pesar de sus exigencias superiores a cualquier ética humana, el yugo cristiano, por la gracia divina que comporta y aporta, se vuelve, en la percepción, llevadero y ligero. Aparece como opuesta a esto que hemos dicho, la actitud que señala San Pablo en la segunda lectura. Hermanos, cuando estuvimos al servicio de ustedes, fuimos tan condescendientes como una madre. Los tratamos con tanto afecto que hasta deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Además, realizamos nuestro trabajo con fatiga, predicamos cada día y noche y trabajamos para no ser una carga para ustedes. Ustedes aceptaron la palabra de Dios a través nuestro, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Señor, libérame con la libertad de tu amor para que solo dependa de tu mirada, que me comprende, me alienta y me estimula, y no viva pendiente de la mirada de los demás, del aplauso o de la aprobación. Así podremos decir con el Salmo: Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti, y la Iglesia será verdaderamente un signo
de la presencia de Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que no pierda el rumbo que le marcó Jesús y siga el camino del Evangelio con fidelidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los ministros y referentes de cada comunidad, para que tomen conciencia de que son servidores y no dueños. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que el servicio humilde al hermano sea nuestra meta. Oremos. Escúchanos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se conforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, exaltar tu nombre, Padre, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por eso, por este don de tu benevolencia, tu familia te adora y nos unimos a los ángeles y santos para cantar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre
Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dispuestos a ser signos de la presencia de Dios, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor.
Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad. Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor. Y él salió de su sepulcro vencedor. Oremos. Padre, te pedimos que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. La semana que pasó hemos celebrado el Día de Todos los Santos y Día de nuestros queridos fieles difuntos. Una buena ocasión para recordar, darnos cuenta y agradecer, por eso hemos repartido estas hojitas hoy, todos los nombres de mi vida. Toda la gente que el Señor fue sembrando en nuestras vidas, cuántos santos anónimos habrá entre ellos que han sido el paso de Dios en nuestra historia. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Mientras recorres la vida, con única solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.